En las orillas de un río de corrientes rápidas y aguas profundas, habitaba la gran manada de los hipopótamos del Cauce. Por generaciones, habían sido soberanos exitosos de la ribera, acostumbrados a dirigir con abundancia de recursos. Eran maestros en el arte de amalgamar el barro, la madera y la piedra para erigir diques que desafiaban el paso de los siglos. Aquellos diques no eran simples muros de contención. Eran el fundamento de la vida del ecosistema entero. Gracias a la solidez de sus obras, se creaban lagunas mansas donde prosperaban peces, vegetación y aves. Funcionaban como toma de agua para otras especies. Su responsabilidad era inmensa, pues de la firmeza de sus cimientos dependía la seguridad de todo el hábitat. Aunque poseían una fuerza y habilidad mística, caminaban con la lentitud de quienes arrastran su propia historia. Estaban protegidos por una armadura de barro seco que convertía sus éxitos en un desafío silencioso, el peso de la costumbre. La armonía de la gran manada dependía de una organización meticulosa para el manejo de necesidades grupales y de tareas basadas en el conocimiento ancestral y el aprendizaje continuo de cada individuo. En la cima estaban los sabios jefes, que tomaban las decisiones más importantes. Seguían los que se basaban en códigos ancestrales, los moldeadores del barro, encargados de dar solidez y forma a los muros. También coexistían los revisores del funcionamiento, que velaban por la integridad de cada tramo para que el tiempo no lo debilitara. Conjuntamente con los que administraban el dique, equilibrando los recursos y los tiempos para que el esfuerzo colectivo fuera sostenible. Y finalmente, los usuarios del dique, que debían usar los recursos con sostenibilidad. Era un sistema perfectamente engranado, donde cada hipopótamo conocía su lugar y su función. Un equilibrio que había perdurado por generaciones. Sin embargo, los nuevos tiempos y el cambio climático trajeron consigo la escasez y el agotamiento de recursos. El mundo que conocían comenzaba a transformarse, y con él, las reglas del juego. Un representante visionario de los hipopótamos moldeadores del barro propuso al Consejo asimilar ventajas de las artes y métodos de otras especies para abordar los retos presentados. Era una voz que clamaba por la innovación, por mirar más allá de las orillas conocidas. Pero los jefes respondieron con una voz firme, nacida de décadas de experiencia: aquí siempre lo hemos hecho así, trabajando con barro y agua. Era la respuesta del peso de la tradición, la seguridad de lo conocido frente a la incertidumbre de lo nuevo. La crisis se agravó y los usuarios exigieron soluciones inmediatas. Pero ante el peso de la costumbre, se presentó una crisis por falta de agilidad y de una agenda propia para buscar soluciones. La manada estaba atrapada entre la urgencia del presente y la inercia del pasado. Ante la urgencia por soluciones, algunos vieron aparecer la oportunidad de beneficiarse de la crisis. Germinó entre los hipopótamos usuarios una idea inspirada en el éxito de otras especies, una solución insólita para un hipopótamo. Querían volar. Era una propuesta para alcanzar el éxito a corto plazo, emulando las posibilidades y accionar de las aves. Pretendían impresionar a los jefes de la manada, pero silenciosamente, aspiraban a dibujar un nuevo orden donde los moldeadores, revisores y administradores dejaran de ser necesarios. Y con el tiempo, quizás ni siquiera los jefes. Mientras tanto, más allá de las riberas conocidas, otras especies en alianza, desarrollando una buena comunicación con las aves, comenzaban a ejecutar obras que desafiaban la lógica. Comprendían que observar desde lo alto permitía trazar el destino antes de mover la primera piedra. Eran proyectos que parecían volar, estructuras dotadas de una elegancia precisa y una eficiencia quirúrgica, erigidas en la mitad del tiempo. Esto aceleró el fin del trabajo manual y lento. Los hipopótamos de la gran manada contemplaban, atónitos, cómo se multiplicaban sus competidores y las especies se desplazaban hacia otras lagunas, aliados con las aves, empleando visiones de águila para esculpir el terreno en el aire antes de tocarlo. Mientras la gran manada lidiaba con la gravedad del cambio, irrumpieron en la escena otros grupos de hipopótamos, jóvenes y audaces, pero aún sin haber desarrollado la disciplina del barro.
Estas nuevas manadas, de juicios ligeros y ambiciones apresuradas, retomaron la idea de volar. Se burlaban de la cautela de los viejos maestros, qué esfuerzo tan estéril el de estos pesados de lodo, exclamaban mientras chapoteaban superficialmente. Volar es una cuestión de plumas y audacia. Con unas cuantas de ellas adheridas y con poco conocimiento, cualquiera de nosotros puede ser un gran constructor de diques desde las nubes. Construyeron trajes emplumados, intentando conquistar el aire para dominar el sector, sin entender de cimientos, de densidades, ni de las leyes sagradas de la física que rigen el peso y la resistencia. Al principio, las grandes alas les permitieron planear levemente. Pero cuando las primeras ráfagas de viento desgarraron el cielo, las gigantes alas artificiales e improvisadas de estos hipopótamos en vuelo se deshicieron en el aire. Cayeron. No por falta de fe, sino por falta de técnica. Aquella experiencia colectiva dejó una enseñanza clara, que menospreciar la técnica y el conocimiento es el camino más corto hacia el fracaso. Al final, una parte de la manada, aquellos que tuvieron la lucidez y la valentía de afrontar la innovación para no ver solo el barro, lograron desplazar las ideas sedimentadas de la costumbre de los jefes. Provocaron el desprendimiento de su costra milenaria ante la necesidad de sobrevivir. No renunciaron a su esencia. Siguieron siendo hipopótamos, pero integraron la sutileza de los nuevos tiempos. Para lograrlo, reemplazaron los viejos bocetos en el lodo por ecos de luz, capaces de capturar cada relieve de la ribera con una precisión absoluta. Aprendieron a construir un reflejo espejo del dique en el agua antes de colocar la primera piedra, previendo cada falla en un mundo virtual donde el error no cuesta vidas ni recursos. Ya no dependían solo de la fuerza de sus cuerpos, sino que se dejaron guiar por el susurro de las corrientes, una inteligencia invisible que optimizaba cada movimiento de la manada para alcanzar una eficiencia nunca antes vista. Los hipopótamos de la gran manada al fin entendieron que, para ser exitosos en este nuevo mundo, debían dejar de ser prisioneros de su propia historia. Los que se adaptaron, sobrevivieron, siendo mucho más eficientes y logrando éxitos sostenibles en el tiempo. Entendieron, finalmente, que no es la masa del cuerpo lo que impide el vuelo, sino la rigidez de las ideas. Quien pretenda el éxito en los tiempos que corren debe tener la osadía de soltar el lastre de la costumbre, pero la sabiduría de no abandonar jamás el paracaídas del conocimiento técnico. Los que no evolucionaron, cayeron bajo el peso de la costumbre. Vieron la destrucción de su hábitat. Ante la escasez, fueron condenados a la desaparición, enterrados junto con una técnica de hacer diques que ya ningún hipopótamo recordaba. Los sobrevivientes adaptaron su conciencia y aprendieron que, aunque los hipopótamos no pueden volar, su pensamiento puede ser tan ligero como el viento. Una fábula sobre tradiciones de construcción. Por Leonardo Mata, ingeniero MSc. Del podcast InfoData Line, información para la construcción inteligente.